¿Qué tal estáis? Bueno, en el vídeo de hoy hablaremos sobre la educación en valores. Y para ello vamos a empezar respondiendo a una pregunta muy importante. ¿Qué es educar en valores? El concepto de la educación en valores es muy amplio, pero en términos generales se refiere a un conjunto de estrategias y de formas de relacionarse que tiene como objetivo educar en civismo y en modelos de convivencia basados en el respeto, la empatía y la igualdad. Esto significa que va mucho más allá de la enseñanza de materias relacionadas con la naturaleza o la sociedad. Estas primeras hablan sobre el qué y el cómo. Sin embargo, valores habla sobre el para qué. Vamos a hablar de cómo desarrollar la educación en valores en el aula, ya que la educación en valores no es un área, como sería, por ejemplo, las áreas de matemáticas, lengua, naturales o sociales, sino que más bien la educación en valores se tiene que trabajar transversalmente a todas las áreas que se den en la educación primaria. Además, la educación en valores no solo afecta a la manera de hacer de todo el profesorado, sino también al modo en el que actúa toda la institución educativa, los padres, madres, tutores y en general la comunidad. Al ser algo que se interioriza con la práctica, no existe una división entre lo que ocurre dentro de las aulas y lo que ocurre fuera de ellas. La educación en valores ha de darse, por lo tanto, en todos los ámbitos, tanto en el aula como en la sociedad. Para educar en valores son las siguientes: rechazar formas de discriminación, potenciar formas de liderazgo no basadas en la ostentación del poder, invitar al debate filosófico sobre dilemas morales, señalar los comportamientos perjudiciales para el conjunto sin señalar a las personas, enfatizar el principio de que las personas pueden cambiar, proponer ejercicios prácticos conjuntos en los que hay que tomar decisiones en tiempo real y, por último, por encima de todo, predicar con el ejemplo. Ahora vamos a hacer una comparación entre la escuela tradicional y la escuela en valores. Tanto la escuela tradicional como la escuela en valores son imprescindibles para el crecimiento personal y nos ayudan a definir nuestros objetivos vitales. Sin embargo, mientras la tradicional nos adiestra en el conocimiento social, científico y humanístico, la segunda nos forma como buenos ciudadanos. A diferencia de la tradicional, en la educación en valores no hay distinción entre lo que sucede dentro y fuera de las aulas. La importancia de la educación en valores ha impulsado en las escuelas europeas materias como educación para la ciudadanía. Esta, en 2017, ya formaba parte del currículo educativo nacional de todos los países de la Unión Europea, como contenido transversal, asignatura independiente o integrada en otros programas. La UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, también evalúa a escala global el nivel de implantación de la educación para la ciudadanía mundial. En políticas educativas nacionales, los programas y planes formativos, la preparación del profesorado y la evaluación de los estudiantes. Ya en la antigua Grecia, filósofos como Sócrates decían que uno de los objetivos fundamentales de la educación era formar buenos ciudadanos. En cierto modo, es una educación basada en la filosofía de la moral, que ayuda a que reflexionemos sobre nuestras motivaciones y sobre lo apropiado de establecer metas de una u otra forma, teniendo en cuenta no solo el impacto que tendrá sobre uno mismo, sino también sobre los demás. La educación en valores trata diversos temas relacionados con el civismo y con la ética, entre los que destacan la empatía, al ponernos en el lugar de otras personas a nivel cognitivo y emocional.
Mejoramos la capacidad para resolver nuestros conflictos y entender las opiniones de los demás. La igualdad de oportunidades, el principio de que todos somos iguales, favorece la inclusión social y la vida comunitaria. Respeto al medio ambiente, ya que la educación en valores nos conciencia sobre las consecuencias de nuestros propios actos en el planeta y nos inculca el respeto por la naturaleza. El cuidado de la salud, ya que debemos minimizar los riesgos para la salud fomentando las actividades adecuadas y abordando la educación sanitaria desde una perspectiva dinámica, personal y colectiva. Y por último, pero no menos importante, el pensamiento crítico, ya que esta forma de razonar nos vuelve más analíticos y observadores. Además, nos enseña a reconocer la información de calidad y nos ayuda a resolver mejor los problemas. Me imagino que os preguntaréis cuál es la importancia de la educación en valores. Pues bien, se sabe que todos queremos que la sociedad del futuro sea más sostenible, justa e inclusiva. Por eso, la implicación en esta tarea abarca a un amplio sector de personas, como pueden ser a los gobiernos, instituciones, empresas y a una ciudadanía que sea comprometida y responsable. Con una educación en valores, sentamos las bases de esos ciudadanos que trabajarán para lograr un mundo mejor. Lo hacemos con un aprendizaje orientado a la ética, los valores morales, la empatía y el respeto hacia los demás. Las últimas noticias que tenemos de esta asignatura es que se involucrará dentro de la nueva ley de educación, conocida como LOMLOE, y se pasará a llamar valores éticos y cívicos. Que se impartirá en primaria y abordará los problemas morales de nuestro tiempo. Aunque hay un gran malestar por los términos indefinidos en la regulación de la materia que deja abierto el camino al adoctrinamiento. Para ir terminando, vamos a explicar algunos recursos que resultan muy útiles para la educación en valores, como son los juegos, películas o cortos, cuentos, canciones, fichas, dibujos, noticias, testimonios de personas o un mural. Todos ellos deben invitar a la reflexión y van a ayudar a aprender las normas y reglas de conducta, que les permitirán integrarse en la sociedad y convivir con el resto de personas que la componen. Aunque los valores es importante que se enseñen en el colegio, también es muy importante que los aprendan en casa. Concluiremos con que la educación a través de los valores es una forma de aprendizaje que está relacionada con la moral, la ética, la empatía y el respeto a los demás. Nos habla del para qué y les ayudará a convivir de mejor forma con los demás y a sentirse bien en el ambiente en el que se encuentren. En el contexto actual en el que nos encontramos, es imprescindible educar en valores para formar a ciudadanos o ciudadanas que tengan la capacidad de asumir nuevos retos y comprometerse de manera activa en la construcción de un mundo más justo, inclusivo, equitativo e intercultural.